Continuamos con Michael Penfold y voy a leer los dos comentarios que damos pendientes. La crisis de Venezuela es más política que jurídica. Debemos resolverla mediante una negociación. ¿Cómo lograr esta negociación con las partes tan radicalizadas y sin ánimo de ceder en su intención de aplastar el uno al otro? Dice el doctor Alejandro Galvez. Alexis La Paz Ortega. Lo anunciado por el TCJ pareciera denotar desespero en el gobierno. Por otra parte, los integrantes de la Asamblea Nacional lo único que están buscando es hacerse del gobierno a como dé lugar. Sería un error. Mira, yo pienso que la crisis venezolana es de orden constitucional y también democrática. Es decir, no es solamente política y no es jurídica, ni tampoco es exclusivamente jurídica sin ser política. Aquí el tema de fondo es que el país necesita, por un lado, reinstitucionalizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga poderes legítimamente constituidos y reconocidos. Y por otro lado, el país debe resolver el problema de alternabilidad. Perder el poder o ganar el poder no debe ser el centro de todo. En Venezuela, perder el poder se ha convertido en una tragedia. Hay miedo. Eso requiere garantías. Eso está en el plano jurídico. Y por otro lado, tenemos que poder votar con plena transparencia, con plenas garantías, en un ambiente que sea plenamente democrático, porque al final del día, eso es lo que va a permitir la unión de ambas cosas, la reinstitucionalización de ese orden constitucional combinado con un mecanismo democrático, lo que permite es resolver la crisis sin que nadie pierda. Eso es en el fondo la única, a mi juicio, la única salida que tiene Venezuela para poder enfrentar lo que yo creo que es el sustrato, como he dicho, de la petición de cambio, que es enfrentar la emergencia social y económica que está viviendo Ahora, el fíjate, país. cuando el poder negocia, o cuando alguien que tiene el poder negocia, o un grupo que está en el poder, o un partido que está en el poder, o un presidente negocia, es porque tiene dos cosas. Primero, necesidad de negociar y segundo, algo que obtener de la negociación. ¿Existen estas dos condiciones en Venezuela hoy? ¿Necesita, por ejemplo, el gobierno de Maduro negociar a esta hora, al día de hoy? Mira, mi impresión después de ver todo este proceso, sobre todo desde el 2016, cuando se suspendió de manera totalmente inconstitucional el proceso de referéndum revocatorio, pasando por la negociación con el Vaticano, la negociación, el fracaso de la negociación de Dominicana, y lo que vino después, todo ese proceso, lo que revela es que el gobierno siempre en esa negociación estaba dispuesto a hacer concesiones sin necesariamente entregar la posibilidad de alternar el poder. Es decir, siempre había ese miedo a poder enfrentar una situación realmente donde las garantías electorales estuviesen plenamente otorgadas. Entonces, eso es un dilema. Y por otro lado, para la oposición es muy difícil entrar en una negociación donde no puede cumplir su principal objetivo, que es precisamente obtener esas garantías electorales. La única manera de hacer eso es precisamente teniendo instituciones que le garanticen a ambos, independientemente de quién gana, quién pierda, que hay un orden donde van a tener garantías si llegasen a perder, y van a haber limitaciones al ejercicio del poder para aquellos que ejerzan efectivamente el poder de manera democrática. Es decir, ese es el juego. Eso es lo que supone un orden, el funcionamiento de un Estado de Derecho y el funcionamiento de un orden democrático. Eso en este momento en Venezuela está completamente desintegrado. Eso en O este sea que momento tú no no está ves operando. opciones en este momento para una negociación, no lo ves. Yo veo muy difícil ese proceso en este momento, a pesar de que yo en lo personal he sido alguien Partidario de eso, que ha claro. sido muy partidario de eso, porque el gobierno ya no hay credibilidad en lo que digan. Entonces, en este momento, la única manera de ir a un proceso de ese tipo es que haya una decisión unilateral que haga irreversible volver al status quo, que no haya manera de volver a lo que los venezolanos, de la situación en la cual los venezolanos quieren salir. Por ejemplo, reconocer que tenemos que ir nuevamente a un proceso electoral con todas las garantías del caso. Eso es todo lo que está pidiendo la sociedad venezolana. Es decir, la posibilidad de decidir. Ahora, evidentemente, si eso fuese el caso, eso tiene que entrar acompañado de todo el tema institucional que en Venezuela se ha vuelto muy complejo, porque tienes una Asamblea Nacional Constituyente que nació sin un referéndum consultivo y que no es reconocida internacionalmente. Tienes el tema de la Asamblea Nacional, que en este momento básicamente es el único reducto que queda de la Constitución, y tienes además una situación con el Consejo Nacional Electoral que no tiene credibilidad alguna en las encuestas. O sea, tú ves las encuestas y no hay credibilidad en el sistema electoral venezolano. Eso se refleja en los altos niveles de abstención que tenemos. Entonces,
Si tú no resuelves todo eso en conjunto, pero en un ambiente ya donde sea irreversible, es decir, que hay voluntad política real, no es un cuento de camino, no es una promesa, no es una voluntad política real de hacer esa concesión para poder ir a enfrentar los que son los problemas reales de los venezolanos, que es esta hiperinflación que a partir de diciembre ya llegó a unos niveles donde la proyección es que va a alcanzar más de 10 millones% para el 2019. O sea, es una situación muy dramática, muy Ahora, difícil. esto quiere decir que no hay cambio económico sin cambio político hoy. Yo veo muy difícil cualquier proceso que implique recuperar la economía y atender la emergencia social sin recuperar la confianza. Y la confianza pasa por reinstitucionalizar el país. Y reinstitucionalizar el país pasa por ir a un proceso electoral democrático con garantía. Es un proceso. Están todos conectados porque la crisis ha ido cabalgando en estos últimos años, se ha ido profundizando cada vez más y tienes una crisis de gobernabilidad gigantesca, como nunca la habíamos vivido en nuestra historia contemporánea, conjuntamente con una crisis económica que no tiene parangón en la historia de América Latina. Esa es la realidad. Ahora, la resolución de ambas cosas es conjunta. Venezuela lo puede resolver, estoy seguro que Venezuela lo puede resolver. Tiene los recursos, tiene las capacidades, pero aquí no hay voluntad política para poder enfrentar eso. Hasta que no ocurra eso, yo veo muy difícil. El resultado es este conflicto que estamos viviendo permanentemente. Ya tenemos muchos años en esto. Es un deterioro que se va profundizando y que es perfectamente reversible si entramos realmente en un proceso que haga que no podamos volver hacia atrás. O sea, que realmente enfrentemos lo que está pasando, que lo reconozcamos y que lo enfrentemos y lo solucionemos. A los efectos de la jornada del próximo miércoles, el 23 de enero, vuelvo con el tema de lo que puede hacer la oposición que va a plantear allí Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y como parte de una directiva donde están otros dos factores políticos, que son un Nuevo Tiempo, está también Acción Democrática y bueno, en la Secretaría está primero Justicia. ¿Hasta dónde es posible mantener realmente la unidad opositora cuando se tome un camino? Porque se tiene que tomar una decisión con respecto hacia dónde ir. En este momento, bueno, hay una especie de alto en el camino con el planteamiento de no tomar decisiones que dividan a la oposición, pero va a llegar un momento en el cual hay que tomar decisiones. Hay quienes le dicen que se tiene que juramentar. Si él decide juramentarse, algunos dejarán de apoyarlo. Si decide no hacerlo, otros dejarán de apoyarlo. Y bueno, eso implica tomar una decisión. ¿Cuáles pudieran ser las decisiones que mantengan unificada la oposición hoy? Mira, hasta ahora él ha mostrado que no tomando esa decisión expresamente ha logrado unir más. Pero eso ¿hasta dónde lo puede aguantar? Yo creo que eso lo va a ir definiendo la situación que vaya emergiendo, que es muy difícil de anticipar exactamente cómo puede ser. Yo creo que estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Ahora, la habilidad política de leer el momento y de no equivocarse es lo que va a distinguir cuál es la decisión correcta o no. Por un lado, el gobierno va a tratar de empujar a que tome la decisión equivocada. Y la oposición tiene que tratar de jugar a poder tomar la decisión correcta en función de un contexto social, como te dije, que demanda cambio y que está movilizado. Tenemos que hacer la pausa. Me gustaría dejarte pendiente una pregunta. ¿Cuál sería la decisión equivocada y cuál sería la correcta? Y el rol de la comunidad internacional en el escenario venezolano. Ya venimos con Michael Penfold.